Tiempo de información útil, ya lo saben, el pasado 1 de diciembre se celebraba el Día Internacional del SIDA, en el cual, bueno, pues muchos a través de los medios de comunicación nacional hemos aprendido cosas sobre la evolución y el tratamiento y el perfil de pacientes de esta enfermedad, y hoy queremos abordarla desde el punto de vista local, en nuestros medios de comunicación locales, como no puede ser de otra forma, y en nuestra sección con Francisco Jarilla, que es médico especialista en medicina interna del área sanitaria norte de Málaga, y que atiende en nuestra comarca a, bueno, pues si usted me permite publicar el dato, algo más de medio centenar de pacientes de SIDA. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Yo creo que empezar con este dato nos permite pues que la gente escuche con atención lo que estamos contando, es decir, no es una enfermedad que afecta a estrellas de Hollywood. No, que va para nada, puede afectar a todo el mundo. Puede afectar, todo el mundo está en predisposición de poder padecer la enfermedad. No hay que ser ni o cantante, quiero decir, no se trata de estigmatizarla. No se tiene que ser ni cantante, ni de algunos deportistas como ha habido, ni evidentemente el grupo más amplio que se conoce hasta ahora, que eran los pacientes asociados a drogas, ¿no? A drogadicción por vía parenteral. No tiene nada que ver. Bueno, vamos, siempre lo hacemos así, Francisco, en nuestra sección, comenzar por conceptualizar el problema, es decir, todos conocemos lo que es el SIDA, lo que es el VIH, pero de oídas un poco, ¿no? Entonces, ¿nos puede explicar técnicamente qué es? Sí, claro. Bueno, lo primero, quería agradeceros que me dieran la oportunidad de explicar un tema como es el SIDA, el VIH, ¿vale? Que creo que en alguna ha tenido mucha repercusión social en su inicio y que creo que se debería explicar un poquito, porque creo que todavía puede tener algunos estigmas del pasado, ¿no? La infección VIH, el virus, para explicarlo así de manera rápida, pues básicamente el mecanismo de acción es que este virus se introduce dentro del sistema inmune, de una parte del sistema inmune que se llama el linfocito CD4, lo cual lo utiliza para replicarse y crecer en número, pero que finalmente acaba destruyendo este linfocito CD4. Por lo tanto, al destruir muchos linfocitos CD4, acaban bajando las defensas del organismo. Al bajar las defensas del organismo de la persona, pues básicamente se pueden producir infecciones que no se producirían si se tuvieran las defensas bien, ¿no? Por lo tanto, pues eso es lo que acabaría en la mortalidad de la enfermedad. Después ahí me gustaría diferenciar también entre los conceptos, ¿no? De lo que es la infección por el VIH y lo que es el SIDA, ¿vale? Que está relacionado, pero no es lo mismo, ¿vale? La infección por VIH es cuando una persona se contagia, ¿vale? Y ese virus se replica en su cuerpo y lo mantiene en el cuerpo, ¿vale? Tiene el contagio y tiene la infección por el VIH, ¿de acuerdo? Entonces tú estás durante años, en muchas ocasiones, durante años, ese virus te va destruyendo las defensas, los linfocitos CD4, hasta que llega un momento en el que o bien baja del número, que va a bajar de 200 linfocitos CD4, o sufrir una infección oportunista secundaria a esta bajada de defensa, ¿no? Como pueden ser pues, una tuberculosis, una neumonía, una candidiasis o algunos tumores también asociados, como algunos linfomas. En ese momento en el que tiene una enfermedad oportunista, que se llama, asociada a la bajada de defensas, en ese momento es cuando se entra en el estadio SIDA, ¿no? Por lo tanto, la diferencia sería la infección VIH, estar contagiado, y el estadio SIDA, una persona se puede considerar que tiene SIDA cuando su defensa está muy baja o ha tenido una enfermedad oportunista, ¿eh? Lo cual sería un estadio ya avanzado de la enfermedad. Bueno, algunas de esas, algo más de medio centenar de personas que atiende usted en su consulta del Hospital Comarcal de Antequera afectadas de SIDA, que es un dato que creo que merece la pena que insistamos en el mismo. Usted comienza contándoles precisamente digamos, un resumen histórico de la evolución de la enfermedad y que a muchos, y que quizás seguro que a la mayoría, y nos ha pasado aquí el equipo de producción antes de empezar, nos cambia el chip de lo que es el SIDA, ¿no? Como que lo tenemos un poco estigmatizado todos, ¿no? ¿Cuál ha sido esa evolución? ¿Qué es lo que le cuenta usted a esos pacientes? Vale. Bueno, fundamentalmente lo que intento es explicar, como dicen, lo que es el SIDA de hoy en día, que ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver con el SIDA inicial, que es pues, lo que tienen las personas en la cabeza, básicamente. La mayoría se quedó con esa idea, con ese estigma del SIDA, de que afecta a grupos marginales y con una gran mortalidad y con un pronóstico infausto. Intento explicarles lo que hoy en día que no tiene nada que ver con eso, ¿vale?
Entonces, pues, podríamos hablar dentro de la evolución de la infección por el VIH desde el inicio, donde en los primeros casos, al inicio de la década de los 80, hay irremediablemente tener la infección por VIH era prácticamente sinónimo de mortalidad. En aquellos entonces se desconocía la enfermedad, no había tratamiento efectivo, entonces era solamente cuestión de tiempo de que bajaran las defensas y tuviera una infección que te ocasionara la muerte. Eso fue un poco lo que se quedó asociado, que en aquellos entonces también pues muchos grupos estaban mucho asociados, digamos, a la drogadicción por las jeringuillas, por la vía parenteral. Entonces pues se creó una idea del VIH pues, de personas marginales y con muchos problemas de drogas y sobre todo con un pronóstico muy malo, se morían prácticamente todos. Hubo un gran cambio dentro de la evolución de la infección por el VIH, que fue cuando se entró en lo que se denomina la era Targa. Targa significa pues terapia de gran actividad, tratamiento antirretroviral de gran actividad. Eso básicamente, el fundamento era que se empezó a tratar con 3 fármacos a la vez para intentar inhibir el virus del VIH. Por lo cual, pues, con esos 3 fármacos se consiguió disminuir la carga del virus en la sangre hasta niveles prácticamente indetectables, lo cual hacía que las defensas no se destruyeran y aumentaban los linfocitos CD4. Con eso se consiguió que no se tuvieran infecciones oportunistas, por lo tanto, al no tener enfermedades oportunistas, ya las personas no se morían de SIDA. Pero ¿a costa de qué? Los primeros fármacos tenían unos efectos secundarios importantísimos. Muchas veces, pues incluso, no sé, este estigma de la persona que tenía pues la grasa de la cara atrofiada, que tenía prácticamente grasa en la cara, que eso se llama lipodistrofia, eso lo producían los fármacos para el VIH, que eso producían a veces, ¿no?, pues un rechazo social, ¿no?, porque lo asociaban, ¿no?, a la enfermedad. Muchos tipos de eventos cardiovasculares también, porque alteraba los lípidos, ¿no?, te producía un aumento del colesterol y te producía también muchos efectos secundarios. Otros como litiasis renal, ¿no?, tenés cólicos renales, también era uno de los cuadros que se asociaban. Tenía muchos efectos, mucha diarrea, muchos cuadros de diarrea, muchos efectos secundarios. Por lo tanto, la persona se cambió el concepto de que afortunadamente la gente ya no se moría de SIDA, pero a costa de pagarlo con una calidad de vida bastante pobre, en algunas ocasiones, no siempre. Pero bueno, ese fue un gran cambio, la gente no se moría. Después se dio otro cambio, hace muy poquito tiempo, en los últimos años ha habido otro cambio muy fundamental dentro del tratamiento también, en el que han salido nuevas familias de fármacos, bueno, han mejorado las familias antiguas que había antes, los inhibidores de la proteasa, los no análogos. Todo esto ha mejorado, disminuyendo los efectos secundarios muchísimo, lo cual ya se ganó mucho en la calidad de vida. Ahora han salido nuevas familias, como los inhibidores de la integrasa, que prácticamente no tienen efectos secundarios ninguno. Entonces, con esto se ha conseguido que se pueda tratar el SIDA con una gran eficacia, que la gente no se muera por esas infecciones, pero además sin efectos secundarios de la medicación. También destacar, que no se me olvide, que hoy en día se puede tratar incluso a algunas personas con una sola pastilla. Esa pastilla lleva englobadas los 3 fármacos que se necesitan para inhibir el VIH, que antes eran pues 14, 15, 16 pastillas. Entonces, pues básicamente el concepto de SIDA de hoy en día, de VIH, de infección por VIH, más bien, es pues una persona que se puede tratar con una sola pastilla al día, sin efectos secundarios y con el virus completamente controlado. Por lo tanto, pues podría hacer una vida perfecta, y hacen una vida perfectamente normal, sin ningún cambio con respecto a cómo estaba antes de infectarse. Bueno, una última cuestión, esta primera entrega sobre SIDA que tratamos con Francisco Jarilla, especialista y que atiende actualmente, como decíamos, y era más de medio centenar, pero ponemos la cifra que nos han pasado desde producción, son 66 casos. Eso es una prevalencia que supera mucho la media, porque yo he leído que son en torno a 8 y algo casos por cada 100.000 habitantes, y en nuestra comarca hay 100.000 habitantes.
Cuéntenos un poco, ¿cuál es la prevalencia de la actualidad, ya no solo en la comarca? Si este dato es pues yo entiendo que no, y además en esta sección lo último que pretendemos es alarmar a la gente y creo que es lo que se tiene que hacer, y los profesionales sanitarios sois además gente que tenéis muy clara esa idea, ¿no? ¿Y a quién afecta? ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo es el paciente que usted atiende allí en el hospital? Vale. Bueno, lo primero con respecto a los datos, ¿no? Pues me gustaría decir que el dato que has dado de 8 y pico por cada 100.000 habitantes realmente no es la prevalencia, es el número de nuevos casos. ¿Vale? Por lo tanto, por eso es por lo que no cuadran mucho tampoco con los números que tenemos aquí. La prevalencia puede ser incluso más alta. La prevalencia mundial, un dato de 2013, rondaba los 35 millones de pacientes infectados, lo cual pues, bueno, de estos años ha producido muchas muertes, 30 millones de muertes, más de ellos. Pero el dato que me has dado de 8 y pico por 100.000 habitantes significa los casos nuevos al año. Por lo tanto, a la hora de explicarlo ese dato, pues diríamos que si Antequera, la comarca de Antequera, tiene 100.000 habitantes, podríamos decir que se infectarían de 8 a 9 personas nuevas todos los años. Ese sería el dato ese. Por lo tanto, es una enfermedad que sigue extendiéndose y que sigue infectándose la gente. Bueno, esa es la prevalencia de los nuevos casos. ¿A quién afecta? Cuéntenos un poco más. Bueno, ¿a quién afecta realmente? Bueno, pues como poder afectar, todo el mundo está predispuesto a poder tener la enfermedad. Fundamentalmente porque la transmisión de hoy en día, gracias a Dios las jeringuillas se dejaron de lado ya. Bueno, existe otro tipo de drogas, pero ya la gente no se pincha con las jeringuillas. La transmisión de hoy en día prácticamente es sexual, ¿vale? Por relaciones sexuales. Por lo tanto, pues cualquier persona que pueda tener una relación sexual con una persona infectada, que esta persona no lo sepa, está en riesgo de padecer la enfermedad, de contagiarse y padecer la enfermedad. El grupo más, digamos que hoy en día está aumentando en número, es el grupo que se denomina HSH, que son los hombres que tienen sexo con hombres, y fundamentalmente pienso que es porque dentro de ese colectivo se le está perdiendo un poquito el miedo al VIH, por la razón que hemos estado hablando antes. Es una enfermedad que hoy en día está controlada, que no requiere en muchas ocasiones nada más que tomarte una pastilla al día y hacer una vida completamente normal. Por lo tanto, yo creo que se está perdiendo el miedo y se están dejando de utilizar la protección fundamental que es el preservativo. Entonces, se podría resumir, ¿no?, diciendo que el colectivo que hoy en día se está infectando con más frecuencia es el de hombre que tiene sexo con hombre. Bueno, pues ¿cómo afecta la enfermedad a la persona que la padece? ¿Qué hacer si se piensa que se puede estar afectado del VIH y los tratamientos que existen en la actualidad y sobre todo los métodos de prevención para evitarla? Van a ser los asuntos de los que hablaremos la próxima semana, si tiene a bien acompañarnos de nuevo Francisco en nuestra sección de salud con un especialista del área sanitaria norte de Málaga el próximo miércoles, lo dicho. Gracias por habernos acompañado, nos quedamos ya sin tiempo y nosotros seguimos con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas, no se vayan. La semana pasada comenzábamos en nuestra sección de salud, en nuestra ventana abierta a esta información útil, la más útil y de todas las que lanzamos a través de nuestros medios, porque la salud, dicen, es lo más importante, ¿no? ¿Para qué queremos dinero y amor si no tenemos salud? Francisco Jarilla, médico especialista en medicina interna del área sanitaria norte de Málaga. Buenas noches, bienvenido. Hola, de nuevo. buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerle por aquí por segunda semana consecutiva para hablar sobre el SIDA y el VIH. Ya la semana pasada contextualizábamos, bueno, pues definiendo qué es el SIDA, la diferencia que tiene con el VIH, a quién afecta. Dejamos bien claro que en la comarca no es una enfermedad que nos pide muy lejos, porque en la comarca ya atiende usted a 66 pacientes, que no es un dato totalmente fiel, porque muchos están siendo tratados en Málaga, y además puntualizamos que dimos un dato que se podía malinterpretar, es decir, 8 casos por cada 100.000 habitantes es la media de nuevos casos que se diagnostican cada año, y quedó perfectamente bien corregido, con lo cual casi que se podría extrapolar, porque nuestra comarca tiene 100.000 y por lo tanto 8 personas nuevas, según esa media, contraerían el SIDA año tras año. Precisamente para informarnos y para evitar que estas cosas ocurran, está nuestra sección para hablar de esta y de otras enfermedades, y hoy hablamos de esta y comenzamos pues por lo que anunciamos la semana pasada, es decir, se contrae la enfermedad, cómo afecta a la persona que la padece a todos los niveles. Cuéntenos. Bueno, pues
La persona después de infectarse, fundamentalmente la gran afectación que yo creo que se tiene hoy en día es la afectación social, precisamente por los estigmas sociales que aún mantiene la enfermedad. Se creó en su inicio, ¿no? La idea de que el SIDA la infección por el VIH era una enfermedad de personas marginadas en relación con la droga o con otro tipo de vida quizás un poco menos normalizada, ¿no? Y fundamentalmente también como un mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico con la mortalidad, ya estuvimos comentando que eso hoy en día ya no era así, ¿vale? Pero sí que es verdad que las personas tienen miedo a contar que están infectados por el VIH, sobre todo por la repercusión social que puede tener. Ya la propia persona suele tener miedo porque de inicio piensa que se va a morir, y después también tiene miedo a contarlo a los demás por la repercusión social que puede tener. Cosa que creo que debería de cambiar, porque hoy en día, como estuvimos comentando, es una enfermedad que se puede considerar crónica, con un tratamiento muy sencillo hoy en día, muy efectivo, sin efectos secundarios y que con lo que se puede hacer una vida completamente normal. Bueno, pues entonces la afección, por dividirlo en los diferentes epígrafes, a nivel de cuidados, ¿cómo se cuida a la persona que ha afectado el SIDA? Muy bien, bueno, pues los cuidados que necesita una persona que se ha infectado de SIDA, pues básicamente son nulos. O sea, no necesita tener ningún cuidado en especial con respecto a otro tipo de personas, evidentemente, todos los cuidados que tienen que hacer todas las personas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la propia infección, pues el VIH lo único que se requiere es tomarse todos los días su medicación y acudir a la consulta pues para revisarse, para ver si ha habido algún problema, pues entre 3 y 6 meses, según cómo vaya la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, puede hacer una vida normal sin necesidad de un cuidado distinto de una persona que no esté infectada. Y supongo que a nivel social volvemos un poco a lo que hemos hablado, es decir, bueno, pues no sé si la recomendación es ocultarla o todo lo contrario, pero el caso es que sigue existiendo ese estigma en la sociedad, ¿no? Entonces, a nivel social, ¿qué recomendaciones realizan ustedes a las personas que son afectadas? Bueno, a nivel social, a las personas que está afectada, la verdad que son situaciones muy individuales, cada persona tiene un grupo y un ámbito distinto. Y es difícil de decirle qué es lo que debe o no debe hacer, porque hay personas que decirlo sí puede encontrar apoyo de las personas que lo rodean y le puede facilitar, pero sin embargo hay otras personas que pueden decirlo y lo que pueden encontrar es rechazo. Entonces es difícil de saber qué es lo que se debe decir a cada persona. Lo que sí creo que se debería decir ya no es a la persona que se infecta, sino a la sociedad, qué es el SIDA de hoy en día y que nadie está libre de poder padecerlo en un momento dado sin necesidad de hacer nada que no sea a lo mejor tener una relación con tu pareja de ese momento. Por lo tanto, pues yo creo que las personas, la sociedad debe de concienciarse de que es una enfermedad que nos afecta a todos, que no tiene ningún tipo de afectación social ni de contagio, excepto, ¿no?, por el tema de las relaciones sexuales. Que si se hacen con preservativo, evidentemente tampoco tiene mayor problema, y que son personas completamente normales, que están adaptados a la sociedad, con un trabajo igual que el que realizaban antes, que no les afecta para nada. Bueno, alguien que a lo mejor ha escuchado estas secciones en cualquier momento puede decir, si estoy afectado, ¿qué hacer si se piensa que puede tener algún tipo de, pues no sé, síntoma, o simplemente cree que por su manera de vivir puede haberse expuesto? Vale. Bueno, yo en este caso lo que aconsejo es que si una persona ha tenido un contacto que él piensa que puede haber riesgo, por pequeño que sea, pero que dice, pues no estoy seguro de que me haya podido contagiar durante esa relación, que vaya al centro de salud a hacerse una serología del VIH, a hacerse la prueba, ¿vale? Porque, por varias razones. La primera es porque evidentemente pues diagnosticaríamos antes a las personas si van a hacerse la prueba, si han tenido contacto. Con lo cual se puede empezar tratamiento, se puede evitar que haya complicaciones a largo plazo y fundamentalmente se evita el contagio. Una persona que esté tratada, prácticamente el contagio se acerca al 0% si está indetectable. Por lo tanto, pues evitaríamos nuevos casos y que se expandiera la enfermedad. Por lo tanto, yo aconsejo que si una persona piensa que puede estar infectada, que se haga la prueba. Siempre sabiendo que si el contagio ha sido muy cercano,
habría que repetírsela posteriormente, puesto que hasta la semana 16 por ahí del contagio se puede mantener negativa la prueba. Tratamientos, si se ha producido ese contagio y a quién se trata. Bueno, pues antiguamente, en el inicio, porque el tratamiento también ha sufrido los cambios de manera paralela al VIH, de hecho están relacionados, al inicio el tratamiento era, como hemos estado contando antes, un tratamiento que tenía muchos efectos secundarios, era un gran número de pastillas, tenía su eficacia, ¿no?, también, pero tenía muchas complicaciones. Por lo tanto, como afectaba mucho la calidad de vida, tampoco se trataba a todo el mundo. Las personas al inicio de la enfermedad no se trataban y se comenzaban a tratar fundamentalmente o bien cuando habían tenido alguna afectación oportunista, ¿vale?, o bien cuando las defensas eran tan bajas que estaban con mucho riesgo de padecerla. En ese caso se empezaban a tratar a las personas a costa de los efectos secundarios. A medida que han ido avanzando los tratamientos, que han ido evolucionando y que prácticamente, bueno, a los que hemos llegado hoy en día, que no tienen efectos secundarios y que es una toma muy fácil, hoy en día se ha decidido, prácticamente está decidido tratar a todas las personas desde el inicio del diagnóstico, o sea, diagnosticar y empezar a tratar, por varias razones, ¿no? La primera es porque evitas que pueda tener afectaciones en el futuro, y otra afectación también, y otra razón muy importante es porque al tratar evitas que esa persona pueda contagiar a otra. De ahí la importancia también sacamos ya en relación de esto, de lo que sería el diagnóstico precoz del VIH, que eso consiste en que pues todas las personas que han podido tener un contacto de riesgo, que crean que han podido tener, que se hagan la prueba, incluso algunas veces, siempre que se tenga contacto con el sistema sanitario, ¿por qué no?, hacer alguna prueba. Se pueden diagnosticar muchas personas que no tienen síntomas, que se pueden tratar y no infectar a otras personas. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con recomendaciones y yo comienzo pidiéndole una primera, que es para las personas que, bueno, que no lo tengan o no lo tengan, pero evidentemente vamos a focalizarnos a la mayoría de las que nos ven que no lo tienen, ¿cómo evitarían? ¿Qué pueden hacer para evitarlo? Vale. Con la contracción de la enfermedad. Vale. Bueno, como fundamentalmente hoy en día sabemos que la infección, el contagio es fundamentalmente sexual, la medida más importante y lo que tenemos que dejar muy claro es el uso de preservativo. Eso es lo fundamental. Para evitar el contagio se debe de usar el preservativo siempre, sobre todo en relaciones que no sean estables. Después existen otro tipo de posibilidades también que han ido surgiendo, que es cuando has tenido un contagio, bien un contacto, bien sea o por una relación sexual, se ha roto el preservativo en un momento dado o no lo ha usado, en una relación que puede ser de riesgo, o incluso también dentro del ámbito sanitario, incluso fuera de él, porque te hayas podido pinchar con un instrumento, ¿no?, que una jeringuilla o algo con lo que se haya sacado sangre de una persona infectada. En ese momento sí se puede empezar a hacer lo que se llama profilaxis post-exposición, que es que dentro de las 48 horas, no más de las 72, empezar con el tratamiento para el VIH, el mismo que se da para las personas infectadas durante 4 semanas. Y con eso se ha visto que disminuye la probabilidad de desarrollar la infección por el VIH. Últimamente, a colación de esto, también están saliendo estudios esperanzadores, con buenos resultados, de lo que sería la profilaxis preexposición, lo cual pues significaría un poco que si tú vas a tener una relación sexual que consideras que puede ser de riesgo, empiezas a tomar tratamiento con una medicación para el VIH en un momento antes de la relación y hasta los 2 días posteriores, el día siguiente y el posterior. Y con eso pues también se ha visto que disminuye el contagio por la infección VIH, aunque eso todavía para desarrollarse le queda un poquito. Pero sí hay estudios ya muy esperanzadores sobre eso. Bien, bueno, pues la cámara es suya para que explique un poco en resumen las claves a tener en cuenta con este problema del SIDA y del VIH. Bueno, pues en resumen podríamos decir que la infección por el VIH ha cambiado, que no es una infección mortal como había en el inicio, ni marginal, es una infección que puede afectar a todas las personas y que hoy en día es una enfermedad crónica que se trata muchas veces, en muchas ocasiones, solamente con una pastilla al día y que no produce ningún efecto ni afectación de la calidad de vida. También podríamos decir que es importante para la prevención, fundamental, concienciar a todas las personas que usen el preservativo.
sobre todo en relaciones en las que sean esporádicas, que no sean con una pareja estable. Después, pues, bueno, pues decir que todo el mundo está en posibilidad de contagiarse, como ya hemos dicho, y que los tratamientos han cambiado. Hoy en día es un tratamiento muy eficaz y con el que se lleva una vida completamente normal. Muy bien, pues Francisco Jarillo, especialista en medicina interna del área sanitaria del norte de Málaga, gracias por habernos acompañado estas 2 semanas y arrojar luz sobre este asunto que hemos descubierto, además, mientras hablamos con usted, que muchas veces es muy oscuro o tiene muchos estigmas o mitos creados en torno al mismo. Gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Muy bien, y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.